Mensaje y con la alegría del nacimiento de nuestro Señor siempre incluido en lo que cantamos. Así que le damos las gracias al Señor por eso y queremos cantar su nombre es Jesús. Esta alabanza conocida ya por ustedes, pero que habla de que significa Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y cantamos con ese entendimiento. Su nombre es Jesús. Se escuchaban las voces en las montañas, gritos en la llanura y en la ciudad. En Belén ha nacido el Rey de Reyes, que de la muerte al mundo vino a salvar. Ya se entonaba el canto de los pastores, que desde el cielo vieron aquella luz. Y a todo el pueblo ellos testificaban: hoy hemos recibido de su virtud. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, y solo en su nombre hay sanidad y perdón. Su nombre es Jesús, nuestro Redentor, y solo en su nombre existe la salvación. Muchos le recibieron con alegría, otros le rechazaron sin comprender que ese niñito era aquel Mesías del que profetizaron en el ayer. Y por si fuera poco, en nuestro tiempo muchos aún caminan sin conocer que sin Él no podemos llegar al cielo, que no tenemos vida si no hay fe. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, y solo en su nombre hay sanidad y perdón. Su nombre es Jesús, nuestro Redentor, y solo en su nombre existe la salvación. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, y solo en su nombre hay sanidad y perdón. Su nombre es Jesús, nuestro Redentor, y solo en su nombre existe la salvación. Una nueva vida y salvación, un solo nombre dado por Dios para sanar nuestra tierra. Un solo camino, un salvador, una esperanza, un solo amor. Es la respuesta, su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, y solo en su nombre hay sanidad y perdón. Su nombre es Jesús, nuestro Redentor, y solo en su nombre existe la salvación. Su nombre es Jesús, Él es la esperanza de nuestra tierra. Su nombre es Jesús, Él es el camino y la verdad. Su nombre es Jesús, en su gran amor está la respuesta. Su nombre es Jesús, a la verdadera felicidad. Su nombre es Jesús, y solo en su nombre tenemos vida. Su nombre es Jesús, plenitud de gozo y libertad. Su nombre es Jesús, solo en Él habita nuestra justicia. Su nombre es Jesús, y solo en su nombre tenemos paz. Muchos le recibieron con alegría, otros le rechazaron sin comprender que ese niñito era aquel Mesías del que profetizaron en el ayer.
sea al Señor, ¿verdad? También queremos cantar esta otra alabanza. Es un himno allá en el pesebre, pero está en otra forma de cantarla, ¿verdad? Y queremos que nos acompañen para bendecir su nombre. Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos diere gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Y allá en el pesebre nace Jesús, la cuna de paja. Allá en el pesebre nace Jesús, la cuna de paja. La vaca mugiendo despierta al Señor, mas no llora el niño, pues es puro, puro amor. Oh, vélanos Cristo Jesús sin cesar, y así bien felices siempre hemos de estar. Y allá en el pesebre nace Jesús, la cuna de paja. Allá en el pesebre nace Jesús, con su sonrisa de amor. Oh Cristo, venimos hoy tu bendición, rogamos que atiendas a nuestra oración. A todos, oh Cristo, nos muestras amor. Nosotros te amamos, también Salvador. Y allá en el pesebre en cuna de paja, vamos a ver que en Belén nació con una hermosa sonrisa. Es puro amor, es puro amor, te amamos Salvador. Y allá en el pesebre, en la cuna de paja, el niño rey ya nació. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Nació nuestro Señor. Queremos tener también otro cántico que es un villancico puertorriqueño. Queremos también cantarlo porque alaba al Señor. Queremos compartirlo también. Alegría, alegría, que esta noche en Belén ha nacido el Mesías prometido, Cristo nuestro Redentor divino. Los pastores atestiguan que jamás vieron niño más bello que el Mesías, que María llama al Hijo de Dios en los cielos.
Llévame a ver a Jesús, llévame, que quiero adorar al Hijo de Dios en Belén. El camino es duro y largo, soy pobre y ando descalzo. Llévame a ver a Jesús, llévame, que ya que no tengo oro que al niño ofrecer, le llevo el tesoro de mi alma en un villancico de amor y de fe. Serafines desde el cielo cantan preces de amor al niñito, y la Virgen le da un beso y lo arrulla en sus brazos benditos. Alegría, alegría, en cada corazón regocijo, que ha nacido el Mesías, Cristo nuestro Redentor divino. Llévame a ver a Jesús, llévame, que quiero adorar al Hijo de Dios en Belén. El camino es duro y largo, soy pobre y ando descalzo. Llévame a ver a Jesús, llévame, que aunque yo no tengo oro que al niño ofrecer, le llevo el tesoro de mi alma en un villancico de amor y de fe. A Jesús llévame, a Belén con la estrella de luz. A Jesús llévame, llévame a ver a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin igual. Postrados adorables, oír de lo alto la voz angelical. Oír cantar, nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados
así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Nació el Redentor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, vamos a pasar entonces al mensaje. El pastor Francisco. Siempre hay que hacer sus ajustes. Hermoso este día para adorar a Dios. Damos gloria a su santo nombre. Oremos al Señor. Padre, confiamos que te agradas con la alabanza de tu pueblo, oh Dios. Eres bueno y Dios de grandes misericordias y de favores eternos. Te estamos en esta mañana profundamente agradecidos de que podemos alegrarnos con tu salvación, por esta visitación que has hecho, Señor, oh Dios, en la persona de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad de adorarte y de bendecirte, Señor, y en este momento también agradecemos tu palabra en la cual nos has revelado todas estas bendiciones, todas estas maravillas que vienen, Señor, desde tu consejo y designio eterno. Sea tu Espíritu Santo dirigiendo este momento, guiando nuestros pensamientos, sosteniéndolos en nuestros corazones atentos a lo que en esta mañana tú quieres que te presentemos en adoración a ti, en proclamación del Evangelio, de tu palabra, y también para edificación de las almas y llamar de entre nosotros a los que, si están sin Cristo, puedan tener, oh Dios, la confianza que tu palabra trae y que solo tu Espíritu puede confirmar en cada corazón, Señor, que necesite esta salvación. Eres el Dios de esperanza y te alabamos y te bendecimos. Por Jesucristo, Señor nuestro, he orado. Amén y amén. Wow, un niño ha nacido, es hijo de Dios. Un hijo es dado, es eterno Dios. Amén. Así termina este hermoso himno de la autoría del hermano, y que fue en una ocasión pastor en el área metropolitana, el pastor David Surplus. Él estuvo con nosotros varias veces. Recuerdo que participó de la instalación pastoral en aquella ocasión. Y qué cita, hermanos, más
propicia para introducir en esta mañana el mensaje de la palabra del Señor. Y podemos preguntar, pero ¿y por qué? Porque, hermanos, apunta al centro de lo que es el significado de la Navidad y la misma esencia del Evangelio de salvación por gracia. Un niño ha nacido, un hijo es dado, es eterno Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Qué hermoso, ¿cierto? Qué inspirador. Qué sublime suena entonces este lenguaje al oído de la humanidad en un tiempo como este, y sobre todo de la cristiandad, la iglesia del Señor Jesucristo, como en esta mañana estamos congregados para adorarle, exaltar su santo y bendito nombre. Pero, ¿qué hay detrás de este mensaje y de este lenguaje que tan en moda y que como una gastada tradición, tristemente, está en labios de muchos en esta época del año? ¿Cómo deberíamos considerarlo? ¿Cómo deberíamos atesorar este mensaje, el contenido y el significado del mismo? En esta mañana mi respuesta es extraída de la palabra de Dios. Y es la siguiente: debemos recibirlo, debemos atesorarlo, debemos considerar este mensaje de esta época como una historia concertada por Dios. Ese es el título del mensaje de, más que nada, pues podríamos decir, esta predicación reflexión. Yo quisiera entonces que, basados en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, vayamos a los versículos del 1 al 7. Voy específicamente a hacer lectura, y solamente lectura de esta porción, y el contexto y contenido del mensaje va a estar basado en esa parte del mensaje. ¿Bien? Porque la lectura completa de por sí se puede dividir en 4, 5, 6, 7, 8, 10 mensajes diferentes, sin que se pierda el contexto y el significado del mismo. Pero para no hacer un mensaje extenso, solamente quisiera dejarlos con el reto que propone esta porción, que podemos extraer de esta porción de la palabra del Señor. Cuando tengan ubicado el pasaje en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, voy a pedir de favor por un momentito que estén de pie conmigo para hacer lectura del mismo. Leo esta palabra en el nombre glorioso del Señor y Salvador Jesucristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bendiga el Señor esta palabra en cada uno de vuestros corazones. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. El relato de esta primera Navidad, porque si tenemos Navidad es porque Cristo nació. Navidad proviene, obviamente, de una palabra latina, eventualmente, que se traduce entonces en el contexto nuestro como Navidad, natividad, nacimiento.
el nacimiento más importante y espectacular de todos los tiempos, de todas las épocas. ¿Ven? Dios es sin igual. No hay otro como Él. Dios es sorprendente. Aunque muchas personas pugnan en sus mentes y en sus corazones y niegan verdades tan claras, verdades que, y quisieran esta mañana hablar como si estuviera enseñándole a los niños en la escuela dominical, verdades que hasta un niño no las cuestiona, sino que como un niño, y como un niño cualquiera que esté aquí sin Cristo debe recibir esta palabra para recibir salvación, con humildad, con sencillez de corazón. ¿Bien? Entonces, el relato de esta mañana de la primera Navidad, en primer lugar, es el relato histórico e inspirado por el Espíritu Santo de un hombre que investigó y corroboró los hechos. La Navidad no es invención humana. La Navidad no es un mito, como suelen ser las historias mitológicas de los griegos antiguos. El hombre, a través de las épocas, sabiendo que en su corazón hay un vacío, busca una respuesta. Sin el conocimiento del Dios verdadero, de la revelación por la palabra y el evangelio, el hombre antes de Cristo y el hombre sobre todo ajeno a las promesas, ajenos a la manifestación y conocimiento del Dios verdadero, buscaban respuestas que solamente podrían encontrar y fabricar en sus mentes. Por eso los dioses de la mitología, Zeus, Neptuno, y cada una de las culturas tiene sus dioses, su dios principal y sus otros dioses. Pero son dioses falsos. El único Dios verdadero es el Dios de la cristiandad, es el Dios de la Biblia, es el Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Damos gloria a su santo nombre en esta mañana. Amén. Es un relato histórico e inspirado por el Espíritu Santo. Contrario a la idea de que los hombres inspirados por Dios para escribir toda la Escritura, ¿bien?, lo hicieron siempre según les dictaba audiblemente, se les hablaba audiblemente. Esta es una de las ideas y conceptos que algunos pues guardan, ¿verdad? De que la palabra fue y es 100% inspirada por Dios, no hay lugar a duda de eso. Pero la idea de que Dios hablaba directamente, el hombre prestaba oído y entonces según Dios hablaba y dictaba, el hombre iba escribiendo, es un concepto que por lo que vemos en la introducción del Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Pues es un poco extraño. Bien. Encontramos que el instrumento humano por él, usado en este caso que estamos viendo en esta mañana en el Evangelio de Lucas, él fue un médico e historiador y se dio a la tarea de investigar con diligencia. Él mismo lo dice. Todas las cosas que testigos oculares, o sea, los que vieron con sus propios ojos y que fueron ministros de la palabra, vieron y enseñaron, y entonces para él escribirlas en orden. Yo quiero que tengamos paz en lo que estoy diciendo y quiero que lo veamos desde la palabra del Señor. Demos un paso atrás en nuestra lectura de esta mañana. Vamos al capítulo 1, en la introducción que hace y presentación que hace el evangelista Lucas. Bien, voy a leer los versículos del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Por qué ocurrieron, hermanos? Y ya corrían de voz en voz, de boca en boca, ¿verdad? Dice,
tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, que ya este evangelio estaba corriendo antes de ser escrito. Lo que es el contenido del evangelio de Lucas, en este contexto específico, ¿verdad? Porque esto ocurrió prácticamente con toda la Biblia, ¿verdad? Pero los que vieron, los que hablaban y los que estaban corriendo la voz, vamos a ponerlo así, de la historia, de la narrativa que tenemos en esta mañana, no era cualquier persona, no era inventado por un campesinito por allá que oyó algo y lo pasó sin ninguna autoridad. Dice, los que vieron, los que estuvieron desde el principio con el Señor y que eran ministros de la palabra, personas con autoridad reconocida entre el pueblo, estaban corriendo con el testimonio que Lucas nos está dando aquí y que cuando lo comparamos con los demás evangelios no deja de ser diferente, es el mismo. Pero vean ustedes entonces el versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, miren, con diligencias todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, oh excelentísimo pastor Rafael, oh excelentísimo pastor Anthony, oh excelentísimos hermanos en Cristo en esta mañana. Vamos a traducirlo así, porque es para ti, es para mí, no solamente fue para un hombre a quien el evangelista Lucas quería que conociera estas cosas. Y él fue sumamente responsable, tan responsable que según él investigaba, el Espíritu de Dios lo dirigía a las fuentes correctas. ¿Bien? Estuvo supervisando cada una de las páginas, de las historias que le contaban, de todas las fuentes posibles, para discernir lo que eventualmente iba a escribir como palabra de Dios. No era la palabra de Lucas, era la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Porque en todo este proceso, Lucas estuvo dirigido para que lo que se escribiera, tengamos la seguridad que fue autoría del Espíritu Santo de Dios. A través de su instrumento, como fueron instrumentos todos los escritores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para que conozcas bien, dice el versículo 4, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, dirán ustedes si no es lo mismo que dice el apóstol Pedro. Quiero ir un momentito a la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos del 10 al 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y miren hermanos, escuchen, si es parecido, casi similar el testimonio que da el apóstol. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Miles de años atrás hacían lo mismo, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Bien, para escribir las cosas que ahora en el Nuevo Testamento son confirmadas. Las promesas de Dios, la esperanza de la salvación para un pueblo en tinieblas, la esperanza para el hombre en el tiempo presente, ya Dios poniendo hombres a que investigaran, a que diligentemente escudriñaran. ¿Bien? No es palabra de hombre, como algunos dicen, eso lo escribieron los hombres. Lo escribieron los hombres señalados por Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, para que cada palabra fuera el testimonio de Dios, como nos dice el mismo Timoteo. Toda la escritura es
no fue, es inspirada por Dios y es útil para la salvación. Los niños pueden conocer a Cristo como Timoteo lo conoció, ¿verdad? Conoció la palabra a través de su abuela y a través de su madre. Y cada uno de nosotros debemos poner aprecio y confianza y, hermanos, sacar esperanza y gracia de Dios a través de la palabra santa que Él nos ha concedido. Y sigue diciendo entonces el versículo 11, aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, escudriñando, y otra vez vuelve e insiste, ¿verdad? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba? ¿Quién lo indicaba? Lo indicaba el Espíritu de Cristo. Y ellos querían saber lo que Dios, por el Espíritu Santo, estaba señalando. No lo entendían, no les era posible conocerlo, pero fueron guiados por Dios. Dice aquí, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba ¿dónde? En ellos. Los que escudriñaban, los que buscaban, los que comparaban y por la dirección del Espíritu Santo sacaron lo que era la verdad de Dios y escribieron lo que es y era la verdad, la palabra de Dios. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? ¡Wow, hermano! Había una predeterminación de Dios, porque claramente lo dice aquí, que escudriñaban el anuncio que de antemano estaba exponiéndose ya en la palabra acerca de Cristo, pero ellos no conocían, no tenían una idea clara de quién era ese Cristo, de qué persona y en qué momento esto iba a suceder. Pero ese era el proceso, y para que lo tengamos pues meridianamente claro en este contexto de que cada uno de los escritores de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios estaba en ellos para hacer de una manera responsable, de una manera concertada, la investigación que era pertinente y necesaria para que nosotros tengamos en este día seguridad acerca de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos y vemos un pasaje como este, a la luz de esta breve explicación que he querido ofrecer, tengamos confianza, tengamos seguridad, tengamos paz sobre todas las cosas, ¿verdad? Y gratitud en nuestros corazones hacia lo que Dios reveló al pueblo que estaba sentado en tinieblas y a nosotros que en un momento estuvimos sentados en tinieblas. ¿Bien? Y ahora hemos sido trasladados, ¿verdad?, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Todo esto está implicado en lo que es el significado y contenido de la verdadera Navidad, para que adoremos al Dios verdadero, exaltemos las excelencias y grandes misericordias de Dios en la persona de Jesucristo. Que esta Navidad cobre el sentido que la palabra le imprime, ¿verdad? Porque si no, estaremos haciendo una adoración distraída, ¿verdad? Y sin mucho provecho personal, y también para los que escuchen la palabra que enseñamos, aún con los cánticos. ¿Bien? Después de la enunciación del nacimiento de Juan el Bautista, precursor de Cristo, como lo presenta el mismo Lucas en el capítulo 1, versículo 5, y siguiendo con la enunciación del nacimiento virginal de Jesús, ¿verdad?, en la persona de María, hasta que este Jesús fue llevado arriba al cielo, como dice la palabra aquí mismo en Lucas, capítulo 24, versículo 51,
podemos confiar que Dios, el Espíritu Santo, guió a Lucas en todo este proceso investigativo, con la corroboración de hechos y la selección de todo lo que era la verdad. Eso es lo que significa haber sido inspirado, guiado por Dios. ¿Bien? De modo que este relato de la primera Navidad y Evangelio de Lucas y toda la Escritura quedara plasmada como la infalible palabra de Dios. Como ya señalé, toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, en su primera parte. El pastor Stephen Cole indica que muchos estudiosos piensan que María, la madre de Jesús, fue la fuente de información directa para Lucas respecto al relato del nacimiento, muy en especial acerca del relato del nacimiento. En 2:19, capítulo 2, versículo 19, es claro cómo el evangelista dice: pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Todo aquello que Dios había concertado desde los tiempos eternos y que tuvo ocurrencia, ¿verdad? En su momento, cuando María fue visitada por el ángel, concibió del Espíritu Santo, que hizo sombra sobre ella. Y todo este proceso, como vamos a ver, de un viaje, de un niño en el pesebre, todas estas cosas habían sido ya predichas, habían sido ya ordenadas por Dios, concertadas por Dios, para que en su momento pues no hubiera sorpresas, no hubiera especulaciones. Hermanos, solo que conozcamos la palabra de Dios. En la medida que profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios, aún dudas personales que podamos tener quedan clarificadas. ¿Bien? Porque estamos hablando de un Dios de orden, estamos hablando de un Dios soberano, de un Dios que determinó las cosas, dio promesas, y en su momento cada una de estas cosas que en el Antiguo Testamento se dijeron, y aún muchas de las que el mismo Señor Jesús dijo a los discípulos, han tenido su cumplimiento. Todo esto por un Dios que es maravilloso, por un Dios que soberanamente reina. Así que podemos tener seguridad y podemos tener tranquilidad. Este mismo pastor Cole, en comentario que está haciendo acerca de estos pasajes, dice que entonces dudar la veracidad de esos eventos como han sido escritos es poner la palabra de uno contra la de una mujer de integridad que estuvo personalmente tan cerca de ellos como ninguna otra persona. Hermanos, ¿qué damas aquí? ¿Qué otra persona pudo haber estado más cerca del nacimiento de tu hijo? ¿Quién? ¿Quién empujó? ¿Quién hasta gritó? ¿Verdad? Para que tu hijo naciera. Entonces, ¿quién es quien mejor conoce? María sabía y podía contar, no solamente todo lo relacionado a su alumbramiento, ¿verdad? A su embarazo, sino también todo el proceso, el viaje y todos estos detalles hasta que el niño nació. Era tan incomprensible para ella que no entendía todas las cosas, pero las guardaba en su corazón sin dudar. Eso es fe, hermanos. Eso es entregarse a lo que Dios verdaderamente ha escrito, ha revelado para ti y para mí. Gloria a nuestro Señor. Entonces, la exactitud histórica de estos hechos es confirmada más adelante también por el testimonio de los pastores cuando ocurrió el nacimiento. No había razón para que estos pastores eventualmente
fabricaran una historia sobre haber visto ángeles en aquella región, específicamente en Belén, la noche del nacimiento de Jesús. Y el versículo 20 nos dice que las cosas que los pastores oyeron de los ángeles y vieron en el establo fueron tal como se les había dicho. Las cosas que oyeron y las cosas que vieron, ¿qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué fue lo que oyeron y vieron? Bueno, pues al ir al establo vieron una pareja común y corriente, un matrimonio y su bebé en un establo, acostado en un pesebre. No son las clases de cosas que uno podría inventar, sino una escena de la vida real y común. No se puede creer algo como eso, independientemente de un niño, de que un niño nazca en una clínica o en otra, ¿verdad? Ahora pues muchas damas, ¿verdad? Se entrenan, son entrenadas, preparadas para tener sus niños en la casa, para tenerlos en una bañera, en agua. Hay muchísimas maneras. Bien, pero no deja de ser algo que es común que un niño nazca de una mujer, como está establecido. Y qué grande conflicto entonces tienen aquellos que, pues, quieren ser lo que realmente Dios no diseñó que fueran. Podrán hasta un punto, pero tener un hijo, parir un niño o niña, es solamente prerrogativa para la mujer. Lo dejamos allí porque ese no es el tema en esta mañana, pero vean ustedes cómo de común era lo que plantea prácticamente este pasaje, de modo que lo creamos, lo recibamos en nuestros corazones. Entonces, hermanos, el relato bíblico de la primera Navidad no es solamente histórico e inspirado por el Espíritu Santo de Dios, sino también, en segundo lugar, y último punto, vamos a ponerlo así, un relato de sucesos divinamente concertados, es decir, de cero coincidencias. Como debemos los cristianos ver cada suceso en nuestras vidas. Todo ocurre y está el Señor garantizando que por más difíciles que puedan ser tus pruebas, tus cosas que estén pasando, van a obrar para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Dios de la creación y sustentador de ella es también el Dios de la historia. Si habla aquí de un rey, de César Augusto, de un emperador, y si habla eventualmente después en todo el relato de Poncio Pilato, y habla de reyes, y habla de todas estas cosas, es porque hay un Dios de la historia que pone reyes y quita reyes. ¿Bien? Y tú estás viviendo una historia, tu vida es una historia en este mundo. Y cada suceso no ocurre al azar. Tiene un propósito y tiene un momento para ocurrir en el plan perfecto y designio de Dios. Debe ser consolador para ti entonces, ¿verdad? No caer de la esperanza, no estar frustrado por tanto tiempo, porque a veces nos asaltan las cosas, nos vienen sin esperarlas. Pero podemos esperar que puedan pasar así. Y entonces miramos al Señor, clamamos a Él, le pedimos dirección, le pedimos sabiduría, y de seguro que Dios va a obrar, porque está obrando aún en la prueba que tú estés pasando, hermano y hermana en el Señor. Sustentador quiere decir que está llevando todas las cosas a que se cumplan como han sido su propósito eterno. Eso es lo que este fragmento pequeño de 7 versículos en toda la historia
de la primera Navidad nos presenta, ¿bien? O nos plantea una dioscidencia, ¿bien? No coincidencia, sino dioscidencia, tras otra, una tras otra y tras otra. Es decir, una historia concertada por Dios, donde nada ocurre al azar. Para ilustrar esto, sin dar mucho detalle bíblico, obviamente, porque el tiempo corre, podemos pensar y ver María encinta, desposada con José, y cercano ya el alumbramiento. ¿Fue una coincidencia? ¿Ocurrió esto al azar? ¿O había profecías del Antiguo Testamento que anunciaban a una virgen que daría a un niño y que su nombre sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, etcétera? ¿Bien? Había un edicto real para que cada ciudadano del Imperio Romano viajara a su ciudad de origen para inscribirse en un censo. Entonces José y María viajaron por casualidad, hermanos, a Belén. No, viajaron porque tenían que ir a su ciudad de origen. Vivían en Nazaret y tenían que ir a Belén para ser inscritos, para ser apuntados en un censo que el emperador romano había ordenado que se hiciera. No era coincidencia, eran los pasos de Dios dándose en un orden. Ahora, que tú y yo conozcamos o no conozcamos, eso es otra cosa. Muchas cosas no las conocemos, no sabemos por qué están pasando y no sabemos qué pasará. Y a veces caemos en angustia, en desesperación, cuando podemos consolar nuestros corazones y crecer en nuestra esperanza en Dios, sabiendo que algo está preparado, que muchas cosas ya están, el mejor consejo ya está dado en la palabra. A veces corremos al pastor o corremos a un hermano que es fiel a la palabra, que tiene buen testimonio, para que nos indique cuando el consuelo lo tenemos en la palabra de Dios. No estoy diciendo que no vayan a consejería pastoral, pero a veces nosotros estamos luchando en la cotidianidad, cargados de luchas, cargados de preocupaciones. ¿Qué voy a hacer? Olvidándonos de que muchas de esas respuestas ya están en la palabra. ¿Bien? Y podemos esperar lo mejor de Dios en medio de nuestras luchas. José con María, entonces viajando a Belén, la ciudad de origen de José, por lo que José era un hijo de David. Vamos a ver qué es esto. Y estando en Belén se cumplen los días del alumbramiento, es decir, del nacimiento de Jesús. En Belén, hermanos, ¿bien? Y todo esto, dice la palabra de Dios, aconteció en aquellos días. No aconteció después, ni aconteció antes. Aconteció en aquellos días porque así estaba determinado por Dios. Estando ellos allí, dice la palabra de una manera exacta. ¿Dónde? En Belén, no en Nazaret, ni siquiera en Jerusalén o en cualquier otra parte del territorio de Israel. En Belén, como el Dios de la historia y de la historia sobre todo de la redención lo había determinado. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Aleluya. Miqueas 5, versículo 1. Esta profecía había sido dada, hermano, sobre 700 años antes de que sucediera, porque Miqueas era contemporáneo de Isaías. ¿Bien? Isaías por un lado profetizaba del niño que vendría, pero también lo hacían los profetas contemporáneos a él, como lo era Miqueas. 700 años antes de que sucediera
como lo señala el Evangelio según San Juan, cuando vinieron aquellos visitantes magos de Oriente o reyes de Oriente para visitar al niño preguntando, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y venimos a lo que hay que venir. ¿A qué? A adorarle, gloria a Dios. Asegúrese que usted adora a Jesucristo siempre. Amén. Que eso es lo que estamos haciendo, que eso es lo que usted está haciendo en el momento, cuando nos congregamos y en cada oportunidad que usted tenga. Bien. Buscando las Escrituras, los que tenían la autoridad para buscarla y entenderla y confirmarla, fueron a Miqueas y allí constataron de que era en Belén, aunque ellos no fueron a Belén. Belén no era entonces una coincidencia, no era una coincidencia, era la ciudad de David, el rey a quien Dios confirmó el pacto eterno y de gracia que ya le había hecho a Abraham. Dice la palabra de Dios, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículo 3. Y en el capítulo 18 y versículo 18, dice, habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Gálatas en el capítulo 3, versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, o sea, anticipadamente, había algo concertado que iba a suceder. La promesa dada a Abraham se iba a cumplir en su simiente, en su hijo Isaac, y la bola iba a correr, ¿verdad? Iba a avanzar el cumplimiento de esa promesa, que no caía en vano, porque las palabras de Dios no caen a tierra. Ese pacto eterno, ese nuevo pacto, fue corriendo, hasta que ¡pum!, la bola en el billar le dio al antiguo pacto y lo tiró por ahí para abajo, para que quedara entonces el nuevo pacto, donde el Rey, Señor Jesucristo, reinaría y reinará por los siglos eternos. ¿Bien? No hay ninguna coincidencia para nada en eso. Si hubiera una pizca de coincidencia, pues también habría mucha tela para cortar en cuanto a la duda. Pero todo ha sido revelado para el bien de tu alma, para el bien de la mía. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham. En Jesucristo ha sido sembrada en los corazones de todos los que aquí en esta mañana y en todo lugar donde se adora a Dios por la fe en Jesucristo ocurre. Entonces, nosotros por eso podemos decir con toda seguridad que somos hijos de Dios, ¿verdad? Por causa del cumplimiento de la promesa en Cristo, de aquella simiente que nació en aquel pesebre. La promesa se cumplió en el Señor Jesucristo y se sigue cumpliendo como una grande bendición a todas las naciones. Todo lugar donde haya creyentes en Cristo, allí está el cumplimiento de esa promesa de Dios. Así es como Dios concerta las cosas para el bien, sobre todo de tu alma, si todavía el Señor Jesucristo
no es tu Señor y tu Salvador. Ahora, José tampoco era una coincidencia como desposado de María. Él era de la casa, de la familia y descendencia de David. Este niño nacido entonces en un establo, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, tenía que ser un hijo de David. Tenía que ser el hijo de la simiente. Esa promesa dada a Abraham fue ratificada a Isaac, fue luego ratificada también a Jacob. Y así por el estilo siguió corriendo esta promesa. Se le dio a David, al segundo rey de Israel. Y por eso es que se habla de la casa de David. Se habla del hijo de David, de Jesús como el hijo de David. Porque en él se cumplirían estas promesas de la simiente. Él era la simiente cumplida por Dios. Tenía que ser uno perfectamente identificado con los hombres. Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, para ser el Cordero de Dios en la cruz del Calvario y llevar así el castigo de nuestros pecados sobre sí mismo. Y tenía que ser de la casa de David para que la promesa hecha a Abraham y confirmada a su descendencia hasta llegar a José se cumpliera ¿en quién? En Jesús. Nada de coincidencias. ¿Bien? Nada al azar, porque adoramos y conocemos al Dios que se ha revelado como el Dios que es perfecto, infinito, maravilloso, grande en misericordias. Aconteció en aquellos días, es decir, en el tiempo determinado por Dios. El apóstol Pablo nos ratifica esta verdad a la verdad que nos revela el propósito divino. Dice el apóstol Pablo, y voy a leer en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pueden escuchar con detenimiento para que no pierdan el hilo de ¿cómo podemos decir? Del argumento que queremos confirmar y afirmar, para que la palabra lo confirme en tu corazón. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Esto es historia. ¿Okay? Jesús no se quedó y vino y se quedó en el aire, ¿sí? O vino y se fue al otro día. Vino para ser hombre en esta tierra, en la historia de esta tierra. ¿Bien? Y sigue diciendo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Podemos ser hechos hijos de Dios por creer, ¿verdad?, que Dios envió a su Hijo en un pesebre. El problema es que muchos se quedan allí hasta la próxima Navidad. No, Él creció, llegó a ser hombre. Pero como dice el mismo apóstol Pedro, en quien no hubo engaño ni falsedad en su boca. ¿Okay? Perfecto. Allí en la cruz del Calvario, Él dio su vida para ser nuestro Redentor. Allí Él compró nuestra libertad del poder y la esclavitud del pecado. Nos redimió, nos compró para Dios, para que ahora podamos tener lo que no teníamos por causa del pecado. Compañerismo, intimidad con Dios. Nos compró para Dios, nos compró para sí. Eso es lo que significa, sobre todo en este contexto de la historia de la redención, el concepto redimir, ¿bien? O redimió. Hoy, en esta mañana, hemos considerado el relato de la primera Navidad como una historia concertada por Dios. El Dios de la historia y el Dios de la historia de la redención. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y por si acaso
el escritor dice, de los cuales yo soy el primero. No debe haber problema de que nosotros, para recibir esta gracia inmerecida de Dios, aceptemos que somos pecadores y que Dios nos ha visitado para quitar el castigo que merecen nuestros pecados, comprarnos para sí, garantizarnos la vida eterna, porque el que murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, para garantizarnos la vida eterna. La vida que está en Jesús está en cada hombre, cada mujer, joven o niño que le ha recibido y le recibe con sencillez de corazón, con humildad, admitiendo con arrepentimiento que hemos faltado a Dios de tantas maneras, que de la única forma que podemos verdaderamente ser salvos es porque el Hijo de Dios se identificó con nuestro pecado, aunque Él nunca pecó, para llevarlo Él con una muerte horrenda, con una muerte dolorosa. El mismo Padre le abandonó para que tú y yo podamos tener la seguridad de acercarnos a Dios y pedirle que nos salve. Los que todavía no han tomado esta determinación. Entonces, hermanos, recibamos confiados, con gratitud y regocijo y recogimiento, que este relato de la primera Navidad se trata de un hecho de la historia, que Jesús, el Hijo de Dios, vino del cielo a nacer entre los hombres en un establo y que fue acostado en un pesebre porque no había cabida para él en un lugar mejor. Hermano en Cristo, reflexiona entonces en esta mañana a la luz de ese pasaje, de esa escena, ¿verdad?, del niño en el pesebre, acostado en el pesebre. Reflexiona en el chiquero de tu corazón, porque ciertamente el mío, mi corazón lo era un chiquero. ¿Bien? Al cual Dios dirigió los acontecimientos de mi vida y de la tuya, para que Jesús, el Hijo de Dios y Salvador, hallara lugar por la fe. Sino tu corazón, por más bueno que tú seas, por más bueno que te digan otros que eres, por las mejores cosas que tú puedas hacer, tu corazón seguirá siendo así, oscuro, en tinieblas, realmente un chiquero maloliente, como aquel lugar donde Jesús vino a reposar aquella primera Navidad. Tu corazón puede ser entonces diferente, como ha sido el de cada uno de los que hemos confiado en Cristo. No que somos perfectos, sino que tenemos la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Cuando reconocemos y admitimos que aún seguimos siendo pecadores, que necesitamos de la gracia absoluta de Dios para el perdón de nuestros pecados. ¿Ven? Para que nuestra comunión sea una vibrante, sea una que crezca, sea una que glorifique el nombre de Dios y de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué gracia la de Dios para contigo y para conmigo! ¿No crees? Creemos. ¡Qué diosidencia, hermanos! Entonces fue esa. Adórale reverente y con gratitud. Esta mañana lo hemos hecho, pero sigámoslo haciendo. Y esta noche buena, hagámoslo con las familias. Y cada día hasta que el Señor vuelva, porque entonces sí que le vamos a adorar por toda la eternidad, sin ninguna relación con el pecado. Una adoración pura. Wow, gloria a Dios por eso, por esa esperanza que guardamos los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, si todavía el Hijo de Dios no es tu Salvador personal, yo te pido con sinceridad de corazón y con amor que tú reflexiones. ¿Será que el hecho de estar
aquí en esta mañana esté siendo un acontecimiento más en tu vida por medio del cual Dios te está conduciendo a la fe salvadora en su Hijo. No lo tomes como una coincidencia, como algo que ocurrió porque alguien te invitó. El que te invitó ha jugado un papel en el concierto de Dios. Has escuchado una vez más la palabra del Señor, la historia de la redención en su significado. Y podría ser que entonces en esta mañana Jesús llegue a ser también tu Señor y tu Salvador. Reflexiona. ¿Habrá concertado Dios esta cita para ti hoy? Acude a Cristo con sincero arrepentimiento de tus pecados y la confianza de que, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 14, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Puedes recibirle en esta mañana. Y ese sería el mejor regalo para ti de todas tus navidades, que finalmente recibas el regalo de Dios, del perdón de tus pecados y todo lo que conlleva el testimonio que el Espíritu Santo viene a dar a tu corazón y permanece hasta que tú también esperes por que el Señor Jesús vuelva, no para nacer en un pesebre, sino para llevarte a vivir a una experiencia eterna de redención, de adoración para con Él. Que Dios te bendiga en esta mañana y que tengas una feliz Nochebuena y una mejor Navidad para el día de mañana. Amén. Amén. Padre, nosotros nos alegramos y te damos gracias porque en el correr del tiempo nos has concedido superar aquella experiencia acogedora, extraordinaria, indescriptible, inescrutable de María, de guardar todas estas cosas que en esta mañana hemos dicho en su corazón, porque no tenía todo el entendimiento, que ahora ha corrido el tiempo y porque a ti te ha placido revelarnos todas estas cosas en tu palabra, hoy las comprendemos. Y ya no es para que nosotros las guardemos en nuestro corazón, sino para que las proclamemos, para que las expliquemos a aquellos que no tienen esperanza. Este podría ser un buen día cuando nos reunamos con nuestros familiares o amigos para celebrar, como lo hacemos la mayoría, Señor, de tener una cena juntos, hablar, Señor, que tú eres el Dios eterno, el Dios sabio, el Dios en el cual no hay casualidades, sino que has concertado tu plan perfecto de salvación a través del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. En su nombre oramos y te bendecimos. Amén y amén. Hermanos, y el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Tiempo especial nos brinda el Señor y nos llevamos para con nosotros que estamos adorando al Salvador que ha nacido, al Salvador. Y un Salvador viene cuando estamos en necesidad, y es lo que hemos escuchado en esta mañana. Y la tarjeta que vamos a compartir en el tiempo de Reyes dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Y este mensaje que ha compartido Pastor Francisco y el estímulo que ha dado para que esto sea compartido con aquellos con los que te relaciones hoy o mañana o el día después de mañana, porque nosotros celebramos a Cristo todos los días. Lo recordamos ahora, pero lo celebramos todos los días. Antes de tener el cántico final, recordamos dos cosas. Primero, que hay un motivo de celebración especial por el nacimiento de Cristo, y además del nacimiento de Cristo, tenemos que Marcos y Olga cumplen aniversario, y son 35. Amén. Y Anthony y Zaida también cumplen aniversario. ¿Cuánto es? 29 acá. Ah, bien. Así que está interesante. Y 50 que acabamos el domingo pasado, de hermano Francisco y Cheri. Y tenemos uno por allá también que celebramos. ¿Iri? Ajá. ¿Y cuánto es? 27. Gracias al Señor también. Qué tiempo especial. Segundo, luego que terminemos, ven a Diego y ven a Gabriel. Tenemos los listados, y quizás para que sea más fácil, hasta ellos mismos pueden tomar sus nombres. Todos aquellos que desean participar del intercambio de tarjetas van a apuntar su nombre. Ellos le van a entregar la tarjeta. ¿A quién se la vas a dedicar? Te lo vamos a comunicar durante la semana para que sepas quién te toca, pero por lo menos te llevas hoy la tarjeta. Y es un tiempo bonito, y es toda la iglesia, todos los que estamos aquí, que desean participar, que quieren que llegue una tarjetita el Día de Reyes y los Reyes las entreguen. Por favor, se anotan con Gabriel en la parte de atrás o con Diego acá. Vamos a estar en pie y vamos a concluir en alabanza al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecida en el Señor, ¿verdad? De estar. Sí. Si me voy 35 años atrás, estábamos en Cataño, que fue mi boda. Y han pasado años y le estoy tan agradecida al Señor por mi esposo, ¿verdad? Ese varón, que el Señor me permitió que fuera a Torrey a trabajar y me conoció allí en el colegio y aquí estamos. Le doy gracias al Señor por mis hijos, ¿verdad? Y recordar a todos los que en ese día estuvieron, que ya no están. Y recordar los maravillosos momentos, ¿verdad? Y la bendición. Y recordar que a los 25 años, el pastor Francisco, pues nos hizo la renovación de los votos matrimoniales. Así que más que agradecida. Así que estamos de fiesta, y más que estar de fiesta, tenemos que celebrar que Jesús es Rey de Reyes. Permitamos que sea nuestro soberano y que gobierne nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros hemos tratado en estos 35 años de hacer, que Él gobierne nuestras vidas. Así que, hermanos, si tú no has conocido al Señor Jesús como tu Salvador, como el pastor estaba predicando, hoy es el día de tu salvación, porque para eso Cristo vino al mundo. Estamos de fiesta, vamos a celebrar que Cristo ha nacido y te va a salvar, que Cristo ha nacido y te va a salvar. Estamos de
Estamos de fiesta, vamos a celebrar que Cristo ha nacido y te va a salvar, que Cristo ha nacido y te va a salvar. Si vienes a Cristo, te perdonará todos tus pecados que al cielo te irán, todos tus pecados que al cielo te irán. Y estamos de fiesta, vamos a celebrar que Cristo ha nacido y te va a salvar, que Cristo ha nacido y te va a salvar. Ya yo me despido, voy a celebrar a Dios con nosotros, ay Rey celestial, a Dios con nosotros, ay Rey celestial. Estamos de fiesta, vamos a celebrar que Cristo ha nacido y te va a salvar, que Cristo ha nacido y te va a salvar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecido día, hermanos. Estamos de fiesta, vamos a celebrar y estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Le pido de favor que se me saluden.